Bueno, bueno, vimos clases en la introducción a programación orientada a objetos. Vimos que las clases tenían métodos, atributos, métodos y todo lo que tienen las clases. Así que hoy vamos a ver los tipos de métodos. ¿Y qué tipos de métodos vamos a ver? Bueno, vamos a ver los métodos de instancia, los métodos de clase y los métodos estáticos. Vamos a ver las diferencias que tienen, cuándo usar cuál. Vamos a ver los decoradores que usamos para métodos de clase y estáticos. Así que, si les parece, empezamos. Instancia. Los métodos de instancia son los métodos comunes y corrientes de toda la vida, ¿sí? Los que vimos en la clase anterior, ¿sí? Los que simplemente agarramos y definimos como def, método. Vimos que le teníamos que pasar el parámetro self, que dijimos es una convención, igual que como vamos a ver con los métodos de instancia, el CLS de class es otra convención. Podemos usar cualquier otro, o sea, cualquier otro nombre, pero bueno, es una convención entre todos los programadores de Python de usar self, para que todo el mundo vea self y sepa que self es el objeto que está invocando el método. Simple, lo vimos en la clase pasada. Entonces, estos métodos de instancia, métodos comunotes normales, ¿sí? ¿Y qué pasa con ellos? Requieren un objeto para ser llamados, o sea, para nosotros llamar un método de instancia tenemos que tener una instancia, como su nombre lo indica. Entonces, bueno, creamos un objeto, objeto punto, el nombre del método, estamos llamando al método. ¿Qué pueden hacer estos métodos de instancia? Pueden acceder y modificar atributos del objeto, o sea, de la misma instancia. No así, como vimos en la clase anterior, el atributo especie, que era un atributo de clase. Bueno, con un método de instancia yo no puedo modificar ese atributo porque es de clase. Queda fuera de mi scope como métodos de instancia. Pueden acceder a otros métodos dentro de la misma clase, o sea, podemos usar métodos de la clase dentro de ese método. Y dado que desde un objeto podemos acceder a la clase, y ahí les puse con self.class, también pueden modificar el estado de la clase. Lo vamos a ver después. Y hasta acá vamos con los métodos de instancia. Así que vamos a abrir esto y vamos a crear una clase. ¿Qué quieren que sea la clase? Volvemos a usar parro. Tenemos la clase esta que fue la clase que usamos, la clase, valga la redundancia, pasada. La clase perro que tenía una especie que habíamos dicho era un atributo de clase. Después habíamos definido estos métodos, ¿sí? Este era el constructor, este era ladrar y adoptar. ¿Sí? Con adoptar estamos cambiando un atributo de la instancia, que era el nombre del perro. Con ladrar estábamos simplemente diciendo ladrar. Y el constructor era lo que se llamaba cuando nosotros creamos la clase. Bien, entonces, este método adoptar, lo voy a pasar para acá arriba, y va a ser nuestro ejemplo de método de instancia. ¿Sí? Para que Cali ladre, yo tengo que, no lo habíamos puesto acá, para que Cali ladre, yo tengo que poner el nombre de mi instancia, de mi objeto, y llamar al método ladrar. Entonces va a printear wow wow, ¿no? Vamos. Y acá tenemos a Cali ladrando. Irónicamente no está ladrando en realidad, lo que es raro. ¿Sí? Entonces, esto es nuestro
método común y corriente de ladrar. Acá, como primer parámetro, siempre va a recibir el objeto, ¿sí? Yo le puedo poner, en vez de self, un perro, por ejemplo. Y si venimos acá, el nombre del parámetro no va a afectar que al ser el primer parámetro de un método de instancia, vaya a tomar el objeto que lo llamo. O sea, va a ser el tipo de un perro, siempre va a ser self arroba perro. ¿Sí? Si nosotros corremos esto de vuelta, nosotros teníamos que el nombre de Cali antes era Mayra y acá llamamos a este método adoptar y se lo cambiamos a Cali. ¿Sí? O sea, acá le vamos a poner objeto perro. ¿Sí? Y ¿qué pasa? Acá yo tengo que usar también la misma que estoy pasando, objeto perro. Pero más que eso, no va a cambiar el comportamiento que ya teníamos. ¿Sí? Se llamaba Mayra, ahora fue adoptada y se llama Cali. Y ladra. ¿Sí? ¿Por qué se usa self? Porque es una convención. Pero siempre el primer parámetro que le pasamos lo va a tomar como el self. Se llame o no se llame self. Vamos a volverle al self. Va a ser nuestro ejemplo de método de instancia. ¿Sí? Método de instancia que modifica una propiedad de esa instancia. Vamos a ver ahora métodos de clase. ¿Qué son estos métodos de clase? Son métodos que vamos a poder utilizar con o sin una instancia de la clase, ¿sí? Que van a recibir como argumento esto que hablábamos de la referencia a la clase, que la convención es poner CLS, y cuando lo definimos vamos a usar el decorador class method. Entonces, los podemos llamar desde la clase o desde el objeto. No necesitamos instanciar la clase para usar el método de clase. Pero, ¿qué les pasa? No pueden acceder a los atributos de una instancia, pero sí pueden modificar los atributos de la clase. ¿Bien? Entonces, al código nos vamos. Vamos a crear otro método acá que va a ser nuestro método de clase y ¿qué va a hacer? Va a cambiar la especie de los perros. Entonces, dijimos decorador. Decorador class method. ¿Y qué vamos a hacer en el método de clase? Podemos cambiar, por ejemplo, la especie. Porque nos vamos a poner de acuerdo en que Canis lupus familiaris, podemos también conocerlos como canino, por ejemplo. Entonces, vamos a cambiar la especie del perro. Entonces, esto se va a llamar cambiar especie. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir la clase, porque estamos hablando del método de clase, y va a recibir la nueva, o sea, canino. No, o sea, no dije, no hice nada, especie. Va a recibir la nueva especie. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que class.especie va a ser igual a especie.
¿sí? Desde un método de clase podemos cambiar, acceder y cambiar esto. Pero no podemos modificar los atributos de instancias. Bueno, tenemos ahora los métodos estáticos. A los métodos estáticos no le pasamos referencias ni de instancia ni de clase. ¿Sí? Usamos el decorador static method para indicarle a Python que estamos hablando de un método estático. ¿Sí? ¿Y para qué es útil usar un método estático en una clase? Porque en sí mismos son funciones normales, pero que van ligadas a una clase. Bueno, justamente como dice ahí, su uso es útil para indicar que el método no modificará el estado de una instancia ni de una clase. ¿Sí? Y los podemos llamar tanto desde una clase como desde una instancia. No necesitan que exista una instancia para ser llamados. Son los estáticos de toda la vida si vienen de otro lenguaje. Entonces, vamos al código. Teníamos nosotros este método, ¿sí? El método de ladrar, que lo único que hace es imprimir wow wow. ¿Sí? Entonces, no tiene nada este método que sí o sí yo necesite una instancia. Tampoco va a modificar el estado de mi clase. Entonces, este método nos viene perfecto para el ejemplo de lo que es un método estático. Entonces, este va a ser nuestro método estático. Decorador, static method, y tenemos este. ¿Qué tenemos que modificarle? Bueno, dijimos que no interesa que reciba ni una clase ni una instancia. Bien, entonces sacamos el self, son los métodos que no llevan referencia, dijimos, con el subdecorador y lo que hace. Entonces acá tenemos que adoptar método de instancia. Bien, lo usamos. Ladrar, método estático, que lo podemos llamar desde acá o directamente desde perro ladrar. Y teníamos el de cambiar especie, este nuevo que hicimos acá. Entonces dijimos que vamos a chequear acá. Entonces, primero que cali.especie, ponele print primero. Print cali.especie y tenemos que print perro.especie van a ser, ¿sí? Esta especie, Canis lupus familiaris. Pero nosotros queremos que la especie ahora sea canino. Entonces, podemos llamarlo desde cualquier instancia de nuestra clase perro o directamente desde la clase perro porque es uno de acá. Entonces, perro, cambiar especie y le vamos a pasar canino. ¿Sí? Y ahora, si yo muestro el perro.especie, va a ser canino, el print. Especie va a ser canino. Y print cali.especie, vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a guardar y vamos a correr. ¿Sí? Entonces, teníamos, usamos el método de adoptar, que era el método normal que teníamos, el método de instancia, ¿sí? Y funcionó perfectamente. Se llamaba Mayra, después de que la adoptamos, se llama Cali. Teníamos el método de estático de ladrar, ¿sí? Que usamos acá. Y bueno, ladró Cali y
ladró cualquier otro perro. Y después usamos este método de clase de cambiar la especie. Teníamos ya el objeto Cali creado, ¿sí? Y hasta el momento, tanto la especie de Cali como la especie de todos los perros era Canis lupus familiaris. Y acá decimos que cambiar especie para que a partir de ahora la especie de los perros sea canino. Estamos modificando directamente nuestra clase, ¿sí? Entonces, como estamos modificando esos atributos de clase, que sería lo mismo si lo modificamos desde acá o lo modificamos de la instancia, va a ir a cambiar directamente ese atributo de su clase, es canino. Entonces, tanto yendo a la clase perro como yendo a una instancia ya creada previamente de la clase perro, nuestra nueva especie va a ser canino.